En la oscuridad de la cueva, el grupo se encuentra reunido alrededor de una pequeña fogata. La llama parpadeante ilumina los rostros de Sam, Pedro y Sara, mientras la lluvia golpea incansablemente el techo rocoso. El tema que los ha convocado en esta discusión nocturna no es sencillo: la decisión de emprender un viaje de miles de kilómetros hacia España, o intentar llegar a Livonia, el país vecino al noreste de Chernarus. Pedro se recuesta contra la pared de la cueva, mirando al techo mientras escucha a Sam hablar. Sabía que la decisión ya estaba tomada, aunque no lo hubieran dicho en voz alta. Hace tiempo que dejó de pensar en volver a México. Desde que perdió a Mayra, su esposa, ese sueño se apagó como una vela en la tormenta. Ahora, Sam y su familia eran también su familia. Su única razón para seguir adelante. Sam, sentado junto al fuego, inhaló profundamente antes de hablar. Sus ojos, oscurecidos por el cansancio de tantos días de incertidumbre, se movieron entre Pedro y Sara. La realidad es esta. España. Es imposible ahora. No podemos arriesgarnos a un viaje de miles de kilómetros sin una estructura que garantice seguridad. Ni siquiera sabemos si aún queda un ejército operativo en Europa o si las fronteras son accesibles. No hay comunicaciones. No hay certezas. Solo el caos. Y ese caos se intensifica más cuanto más lejos vayamos. Livonia. Es lo más realista en este momento. Está más cerca, y aunque la situación no es ideal, al menos podemos intentar cruzar sus fronteras. Las tierras al este son menos densamente pobladas, más rurales. Puede que tengamos una oportunidad de encontrar un lugar para escondernos, organizar recursos y esperar a que las cosas mejoren. ¿Y qué pasa si el ejército, si el mundo nunca recupera ese control que esperas? ¿Y si España sigue siendo un sueño lejano? Entonces, sobreviviremos, como lo hemos hecho hasta ahora. Pero por ahora, tenemos que ser prácticos. No podemos hacer ese viaje sin garantías de que llegaremos con vida. La cueva quedó en silencio. Los tres sabían que la decisión no era fácil, pero en ese mundo roto, la realidad dictaba sus pasos más que sus deseos. Livonia, con todo lo incierto que era, al menos ofrecía una posibilidad más alcanzable. Y en ese momento, era todo lo que podían pedir. Pedro, quien antes soñaba con volver a México, sabía que ese sueño ya no existía. Hagamos lo que debamos. Mi hogar está donde ustedes estén. El viento afuera de la cueva silbaba, haciendo eco en el silencio tenso que se había formado dentro. Sam, Pedro y Sara habían tomado una decisión difícil, pero aún quedaba por hablar con Juan y Mercedes, los padres de Sam, quienes también estaban con ellos en ese refugio temporal. Mercedes fue la primera en romper el silencio. Había estado escuchando, atenta, sentada junto a Juan. Su mirada, calmada pero llena de preocupación, se posó en Sam. Sammy, entiendo que pienses en la seguridad de todos, y también entiendo que España está demasiado lejos ahora, pero ¿realmente crees que Livonia es más segura? Es un territorio desconocido para nosotros. Sé que es más cerca, pero ¿no es arriesgado caminar hacia lo desconocido, sin saber qué encontraremos allí? Juan, a su lado, miraba a su hijo en silencio, su expresión endurecida por el peso de todo lo que habían pasado. Desde que había llegado a Chernarus con Mercedes y el resto de la familia, la situación no había hecho más que empeorar, y las preocupaciones sobre lo que vendría después siempre lo mantenían alerta. Mamá, papá, no hay lugar completamente seguro ahora. España está fuera de nuestro alcance por el momento. No podemos arriesgarnos en un viaje de miles de kilómetros. Incluso si llegáramos a encontrar un coche, sería un riesgo enorme. Podríamos ser emboscados, quedarnos sin combustible o simplemente no llegar jamás. Livonia es lo más cercano y lo más viable. Sí, no sabemos con certeza qué encontraremos, pero tenemos una mejor oportunidad allí que cruzando toda Europa. Lo que dices tiene sentido, Sammy. Lo he visto yo mismo. Las carreteras están llenas de peligros. Cada vez que hemos salido en busca de recursos, apenas hemos vuelto. Y un viaje hasta España, lo entiendo,
Es un sueño por ahora. Lo único que me preocupa, Sammy, es que Livonia también podría estar bajo el control de facciones o grupos armados. ¿Has escuchado algo sobre su situación más allá de lo que sabemos de Chernarus? He escuchado rumores, mamá. Livonia no está exenta de problemas, pero gran parte de sus tierras son rurales, menos pobladas. Si nos mantenemos alejados de las grandes rutas y asentamientos, podríamos evitar los conflictos. No es una garantía, pero es lo mejor que tenemos ahora. ¿Y si vamos? ¿Estamos preparados para el viaje? ¿Qué pasa con Ada? No quiero que ella esté expuesta a más peligro del necesario. Lo entiendo, papá, pero si nos quedamos aquí, la situación no mejorará. Cada día es más difícil encontrar recursos, y los ataques en las ciudades cercanas son cada vez más frecuentes. Livonia es un riesgo, sí, pero uno que podemos manejar. Estamos mejor preparados ahora. Entiendo lo que dices, Sammy, y si tú crees que es lo mejor, confío en tu juicio. Con la decisión ya tomada, Sam se quitó un peso de encima, aunque sabía que lo más difícil estaba aún por venir. El silencio volvió a llenar la cueva después de que Mercedes hablara, pero esa quietud estaba cargada de pensamientos y emociones que cada uno procesaba a su manera. Finalmente, fue Pedro quien rompió el momento, su voz suave pero llena de convicción. Yo sé que a México no volveré. Perdí a Mayra, perdí mi hogar. Ya no tengo nada allá. Ustedes son mi familia ahora, y haré lo que sea necesario para mantenernos a salvo. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Sam asintió, agradecido por el apoyo de Pedro. Sabía lo que significaba esa afirmación para él, y aunque la pérdida de Mayra todavía era una herida abierta, Pedro había encontrado en ellos un nuevo propósito. Sara, sentada junto a Sam, puso una mano en su hombro, su mirada recorriendo el grupo. Entonces, Livonia es nuestra mejor opción. Sam tomó aire y se dispuso a explicarles lo que sabía sobre ese país, delineando lo que les esperaba. Livonia es una región rural, muy diferente a Chernarus. Está justo al noreste de aquí, y aunque también fue golpeada por el caos global, hay zonas más remotas y menos habitadas. La mayor parte del territorio está cubierta por bosques densos y montañas, lo que nos da la ventaja de escondernos mejor, lejos de las áreas más peligrosas. La agricultura sigue siendo posible allí, con tierras fértiles, y si tenemos suerte, podríamos encontrar algunos asentamientos más pequeños que no hayan sido arrasados. Eso nos da tiempo. Nos movemos lejos de las rutas principales, evitamos los pueblos grandes, y si encontramos un lugar aislado lo suficientemente seguro, podríamos establecer un refugio temporal. Mercedes intervino, con su preocupación habitual pero entendiendo el panorama. ¿Y las facciones? ¿Es seguro caminar por esas tierras? ¿No hay grupos como aquí que controlen el territorio? Sí, hay facciones en Livonia. Grupos militares que se disolvieron y se convirtieron en algo más violento. Y algunos pueblos están bajo su control. Pero lo bueno de Livonia es que al ser más rural, no tienen el mismo control que aquí. Si evitamos los caminos y nos movemos con sigilo, tenemos muchas más posibilidades de sobrevivir que si intentamos un viaje a España. Juan, escuchando atentamente, asintió con la cabeza. Entonces, vamos hacia donde el terreno nos dé ventaja. Los bosques nos mantendrán cubiertos, y si encontramos algún lugar donde asentarnos, al menos podríamos prepararnos para lo que venga después. Eso es. No va a ser fácil, pero Livonia es lo más seguro para nosotros en este momento. El caos es inevitable, pero allí podemos encontrar un respiro, organizarnos y sobrevivir. Todos asintieron en silencio, aceptando la realidad de lo que venía. Livonia, con sus tierras salvajes y su promesa de refugio, era ahora su destino. Un futuro incierto, pero uno que podían enfrentar juntos.